Octava puerta. La puerta de la crueldad. La crueldad es lo opuesto a la misericordia. Como está escrito, crueles son y no tendrán misericordia, Jeremías 50. 42. Y esta cualidad no se encuentra en los justos, sino en el alma de los malvados. Como está escrito, Proverbios 12. 10. Pero las entrañas de los impíos son crueles. Y también esta cualidad se encuentra en los descarados. Como está escrito, Deuteronomio 28. 50. Una nación de rostro feroz. No tendrá respeto al anciano ni tendrá piedad del joven. Y ya conociste la maldad de la cualidad de la desvergüenza. Sal y aprende la maldad de la crueldad. Porque con respecto al castigo del hombre malo, el rebelde y el contumaz, se dice, Proverbios 17, 11. El malo solo busca rebelión. Y un ángel cruel será enviado contra él. Todo cruel carece de actos de bondad. Como está escrito, Proverbios 11, 17. El hombre de bondad a sí mismo se beneficia, pero el cruel a su propia carne daña. El cruel está muy lejos de las buenas cualidades, porque no tendrá misericordia de los pobres. No les prestará en su momento de necesidad, ni les dará nada. Está escrito, Ibid 19, 17. El que presta a Hashem tiene misericordia del pobre. Y se dice, Salmos 112, 5. El hombre de bien tiene misericordia y presta. Gobierna sus asuntos con juicio. Y dice, Ibid 41, 2. Bienaventurado es el que piensa en el pobre. En el día del mal Hashem lo librará, y todo esto es lo opuesto al cruel. Tampoco se afligirá por las desgracias de sus amigos. Como verás en el rey David que dijo, Ibid 35, 13. Pero yo, cuando ellos enfermaban, me vestía de cilicio. Afligía con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Y en Job está escrito, 30, 25. ¿Acaso no lloré por el que estaba en dificultad? ¿No se afligió mi alma por el pobre? Y todo esto está lejos del cruel. Y esta cualidad no se encuentra sino en hombres cuya naturaleza es como la de los leones. Destrozan y roban. Y en el momento en que la naturaleza iracunda se fortalece sobre el hombre, entonces huye la cualidad de la misericordia, y la crueldad se apodera para destruir y derribar. Como está escrito, Proverbios 27, 4. Cruel es la ira e impetuoso el furor, no hay ira como la ira de la crueldad. En la cualidad del Creador bendito se encontrarás. En la ira. Acuérdate de la misericordia, Habacuc 3, 2. Pero esto está lejos del hombre, tener misericordia en el momento de la ira. Y además esta cualidad está en el alma del hombre para obtener venganza de sus enemigos. Como está escrito, Proverbios 6, 34, que los celos son la furia del hombre. No perdonará en el día de la venganza. Significa, cuando hay venganza, no hay piedad sino crueldad. Y la Escritura dice, Levítico 19, 18, no te vengarás, ni guardarás rencor, incluso guardar rencor en el corazón nos está prohibido. No más realizar un acto con las manos para golpear a nuestro prójimo. ¿Acaso aunque cayera sin culpa no se alegrará? Como está escrito, Proverbios 24, 17, cuando caiga tu enemigo, no te regocijes. Y cuando tropes, no se alegre tu corazón. Y el vengativo y rencoroso no perdona sus ofensas, y no perdona a sus amigos que pecaron contra él. Y esto provoca la disputa y el odio. Y ya conociste cuán bueno y agradable es la cualidad de la paz. Y en general la crueldad. El que roba a su prójimo algo de lo suyo, y con esto lo aflige. Gran castigo tiene el que roba a un pobre, y son culpables de muerte por ello. Como está escrito, Proverbios 22, 22. No robes al pobre, porque es pobre. Y está escrito, Ibid, verso 23, porque Hashem defenderá su causa, y despojará de la vida a los que los despojan. Y aunque hay transgresiones grandes más graves que el robo, el castigo del robo es muy grave. Como está escrito sobre la generación del diluvio, Génesis 6, 13. El fin de toda carne ha llegado delante de mí, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Una canasta llena de pecados. No hay acusador en todos ellos como el robo. Quien aflige a un huérfano y a una viuda con robo, o con vergüenza y con toda clase de aflicción, es culpable de muerte por manos del cielo. Y así los jueces, que tienen en su mano salvarlos de sus opresores y no juzgan la causa del huérfano y la viuda, son hijos de la muerte.
Como está escrito, Éxodo 22, 21. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y está escrito, y verso 22. Porque si tú los habláis, y ellos claman a mí, ciertamente oiré con acento agudo su clamor. Y está escrito, y verso 23. Y se encenderá mi ira, y os mataré a espada. Vuestras mujeres serán viudas y vuestros hijos huérfanos. Medida por medida. Vuestras mujeres viudas, contra la aflicción de las viudas. Vuestros hijos huérfanos, contra la aflicción de los huérfanos. Y el que aflige a cualquier hombre de Israel transgrede una prohibición. Como está escrito, Levítico 25, 17. No os defraudaréis el uno al otro. Y no os defraudaréis. Quiere decir, se refiere a la aflicción con palabras, Baba Mechia 58b. Dijeron nuestros rabinos de bendita memoria, todas las puertas se cierran, excepto las puertas de la aflicción. Todo hombre tendrá cuidado de no afligir a su prójimo en nada, con hechos ni con palabras. El que roba a un pobre, es como si le quitara el alma, y aun si le robó una cosa pequeña, como una moneda, es culpable de muerte. También esto es de la cualidad de la crueldad, el que difama a su prójimo, y con esto causa aflicción y vergüenza. Y el que difama sobre un defecto familiar, no tiene expiación eterna. No serás para él como un acreedor, Éxodo 22, 24, que no afligirá al deudor. No pasará el acreedor delante de él sabiendo que no tiene con qué pagar, que con esto lo presiona, Baba Mechia 75b. Y se nos advirtió que apartemos de nuestras almas la cualidad de la crueldad. Como está escrito, Éxodo 22, 21. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Y se dice, Levítico 25, 17. No os defraudaréis el uno al otro, sino que temerás a tu Dios. También devolver al pobre la prenda. Como está escrito, Éxodo 22, 25. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás antes de que se ponga el sol. Se dice, y al extranjero no dejarás ni oprimirás. También del animal alejará la crueldad. Como está escrito, Proverbios 12, 10. El justo conoce el alma de su bestia, que no lo fatigue demasiado, que no lo deje hambriento. Y así está escrito, Éxodo 23, 5. Si vieres el asno de tu enemigo caído bajo su carga, y cesares de ayudar, ciertamente lo ayudarás con él. Y dijeron nuestros rabinos, Baba Mechia 32b. El sufrimiento de los seres vivos es prohibido por la Torá. Y si tú eres un hombre digno, y tu temor está sobre las criaturas, y lo que les ordenes temen contradecirte, ten mucho cuidado de no agobiarlos con la carga, ni siquiera para calentar una vasija de agua, para salir en una misión a la calle de la ciudad a comprar solo una hogaza de pan. Y sobre esto se dice en la Torá, Levítico 25, 46. Pero en cuanto a vuestros hermanos, los hijos de Israel, no os enseñorearéis cada uno de su hermano con dureza. Y con esto se nos advirtió que ningún hombre hará trabajar a su prójimo un trabajo duro. No le ordenará sino algo que haga por su propia voluntad y conocimiento. Y su siervo cananeo, está permitido hacerlo trabajar con dureza. Sin embargo, una cualidad de piedad es ser misericordioso, y no agobiará su carga ni lo despreciará, ni con la mano ni con palabras. Para el trabajo lo entregó la Escritura, y no para la vergüenza, y hablará con él suavemente incluso en el momento de una disputa, y escuchará sus argumentos. Y así dijo Job 31, 13 a 15, si menosprecié el derecho de mi siervo o de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haré cuando Dios se levante? Y cuando Él me visite, ¿qué le responderé? ¿Acaso no me hizo en el vientre el mismo que a Él? ¿No nos formó uno mismo en la matriz? Los sabios antiguos daban al siervo de cada guiso que comían, y adelantaban la comida de los animales y los siervos a su propia comida. Como dice, Salmos 123, 2. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus amos, como los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Hashem nuestro Dios, para que tenga misericordia de nosotros. Y el piadoso se adelantó y dio a su siervo de cada guiso antes de comer él. Y en mérito de esto Elías se adelantó a hablar con él. La Torá dijo, Levítico 19, 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, y
y todo aquel en quien hay la cualidad de la crueldad está muy lejos de esto. Cruel no tiene el favor de las criaturas, y su gracia no se extiende a los ojos del mundo. E incluso en lugar de reprensión se nos advirtió que no reprendamos a nuestro prójimo con crueldad. Como está escrito, y vi, verso 17, reprenderás a tu prójimo, y no llevarás pecado por él. Significa, no lo reprendas con dureza y crueldad para avergonzarlo, y recibirás pecado por él. Hasta ahora contamos la maldad de la crueldad. Pero hay lugares donde es necesario conducirse con crueldad contra los malvados. Como dijo Job 29, 17, y quebrantaba las mandíbulas del inicuo, y de sus dientes hacía soltar la presa, y como dijo la Torá de matar a los malvados y azotarlos. Y así dijeron nuestros rabinos, quien no quiere hacer un azúcar. Tzitzit para su talit, y mezuzá para su puerta, se le golpea hasta que salga su alma. Y todo esto requiere crueldad. Perseguir a los malvados y agobiarlos para devolverlos al buen camino. Y es necesario ser cruel en el juicio. Que no tenga misericordia de sus parientes y amigos y de los pobres, sino que es necesario dictar sentencia contra ellos. Y además dijeron nuestros rabinos, en quien encuentras palabras de Torá, en quien se hace cruel con sus hijos como el cuervo, como Rabba Dabar Maná que iba a la casa de estudio. Y su esposa le dijo, ¿qué haré con tus hijos? Y él le respondió, hay tallos de verduras en la junquera. Esto es algo claro. El que tiene demasiada misericordia de sus hijos. Por eso piensa en obtener dinero. Y no le importa cómo le venga el dinero en prohibición o en permiso. Porque el amor corrompe la línea. Y también por la preocupación que se afana día y noche para proveer su sustento y sus necesidades con abundancia. Por eso se aparta de las palabras de Torá, que hará de sus negocios lo principal. Y por eso todas sus acciones están confusas. Y es necesario ser cruel con los malvados, para no tener misericordia de ellos. Y dijeron nuestros rabinos, Cogelet Rabá 7, 33. No aquel que se vuelve misericordioso en lugar de cruel, al final se volverá cruel en lugar de misericordioso. Y así encontrarás en el rey Saúl, que por tener misericordia de Agag, salió de él Amán que se convirtió en enemigo de Israel, Megilá 13. Bien será cruel con su cuerpo, para esforzarse siempre en hacer la voluntad del Creador bendito sea, y no tendrá misericordia de su cuerpo para deleitarlo y seguir la obstinación de su corazón, sino que se endurecerá consigo mismo para tolerar su mala inclinación, para vivir una vida de aflicción y ocuparse de la Torá y cumplir los mandamientos. Que la cosa le sea muy pesada, y no será cruel consigo mismo demasiado para dañar su cuerpo, sino que adoptará una medida intermedia. Y tú, hijo de hombre, examínate y aléjate de la crueldad, sino que tendrás misericordia de los pobres y menesterosos, y que los pobres sean los de tu casa, y te dará misericordia. Y tendrá misericordia de ti, Deuteronomio 13, 18, todo el que tiene misericordia de las criaturas. Tienen misericordia de él desde el cielo, Sabbat 151b. Por lo tanto, no apartes de ti la misericordia, sino que guárdate de la cualidad de la crueldad. Dijo Salomón, no sea que dé tu vigor a otros, y tus años al cruel, Proverbios 5, 9, y guárdate de la venganza que proviene de la crueldad, sino que si quieres vengarte de tus enemigos. Aumenta las buenas cualidades, y anda por caminos rectos, y con esto te vengarás de tu enemigo. Que él se aflige por tu buena cualidad y por tu buen nombre, y se lamentará al oír tu buen nombre. Pero si haces acciones vergonzosas, entonces tu enemigo se alegrará de tu deshonra y tu afrenta, y aquí que él se venga de ti. Y si quieres tener misericordia de tus hijos y de tus parientes y honrarlos con gran honor, ocúpate de la Torá y de las buenas acciones, y de los actos de bondad, y esto es muy bueno para ellos, que sean honrados por ti y no lleven sobre ti vergüenza. No tienes mayor vergüenza que la de aquel cuyos padres y parientes son malvados, o si su padre es ladrón y asaltante, otras acciones notorias despreciadas a los ojos del mundo. Toda su descendencia es despreciada después de él por generaciones. ¿Qué dirán? Estos son la descendencia de aquel malvado. También por el pecado de los padres mueren los hijos. Como está escrito, Éxodo 20, 5. Visitando la iniquidad de los padres sobre los hijos, sobre la tercera y sobre la cuarta generación. Mira y entiende. Hay algo más cruel que aquel cuyos hijos mueren por su pecado.
No tienes quien tenga más misericordia de sus hijos que el justo, porque su mérito permanece por 1000 generaciones. Abraham mató a su hijo, y juró el santo bendito sea recordar ese mérito para sus hijos por generaciones. Y en el momento en que Israel pecó con el becerro, se levantó Moisés nuestro maestro. La paz sea con él. En oración y dijo, Éxodo 32. 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos. Y así Salomón. 2 Crónicas 6. 42. Acuérdate de las misericordias de David tu siervo, y fueron oídos. Y así nosotros mencionamos cada día el mérito de los padres. Por lo tanto, sabrás que no hay crueles como los que cometen transgresiones. Porque por el pecado del odio gratuito fue destruido el segundo templo, Yoma 9b. Y todas las calamidades vienen al mundo por los pecados. Como dijeron nuestros rabinos de bendita memoria, Sabbat 32b. Del pecado de la jalá, no hay bendición en lo acumulado. Por el pecado de la anulación de la terumá y los diezmos, los cielos se cierran. El pecado de la opresión de la justicia, y la perversión de la justicia, y la corrupción de la justicia, y el pecado de la anulación de la Torá, espada y gran despojo. Y peste y sequía vienen al mundo, y así muchas cosas más. Y en verdad, estos que causan las calamidades son crueles consigo mismos y con sus hijos y con los hombres de su generación. Y los justos son misericordiosos con ellos y con sus hijos y con su generación. O decimos, Perayot 17b, que todo el mundo es sustentado por el mérito de Rabí Yanina ben Dosa. También esta es una respuesta a los pobres que dicen, ¿con qué haremos el bien? He aquí que no tenemos nada en nuestras manos para dar caridad a los pobres. Estas son palabras vanas, porque pueden dar caridad con sus buenas acciones y con el cumplimiento de los mandamientos, esforzándose en el servicio del Creador bendito sea con todas sus fuerzas. Y por el mérito de los buenos y los justos el santo bendito sea beneficia al mundo y lo sustenta. ¿Caridad mayor que esta? También el pobre dará poca caridad, e incluso si se sustenta de la caridad, y su recompensa será doble y multiplicada, porque lo poco suyo es tan valioso como mucho del rico. Y así dijeron nuestros rabinos, uno que da mucho y uno que da poco, con tal de que dirija su corazón a su Padre que está en los cielos.